Ya, les doy la bienvenida a la teoría de física. Hoy día vamos a ver equilibrio rotacional y que son generalmente los equilibrios para cuerpos rígidos, las dos condiciones que se deben de cumplir. Primero le voy a dar una introducción del torque, como lo había hecho en la tutoría anterior, que el torque se producía cuando la distancia que había entre el punto del eje de giro y la fuerza donde inicia la fuerza tiene que ser perpendicular y el producto cruz de esto es el torque, el vector torque. Bueno, ¿por qué hay dos fórmulas? Es sencillo porque cuando dicen que es perpendicular tiene que ser un ángulo de 90 grados y el seno de 90 es 1. Así para que lo tengan en consideración. Esta fórmula se aplica cuando esta fuerza no está perpendicular. Eso. Otra cosa que podría mencionar aquí es cuando se puede aplicar más torque. Bueno, se puede aplicar para que exista un momento, un esfuerzo torsor o un momento torsor. Puede ser, o sea, tiene que ser cuando el brazo sea mucho mayor. O sea, mientras más grande sea el brazo, mayor va a ser el torque. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. Eso. Ese va a ser nuestro eje de giro. Esta es la fuerza. Los puse con colorcito. Ya. Aquí les traigo un ejercicio súper sencillo, sin números, sí. Solamente con letras. Más que nada es como para que entiendan más o menos el concepto de torque. Y no es difícil, es practicar. Así que no le tengan miedo a esto. Vamos a hacerlo con azul. Ya. Una viga uniforme de masa MB y longitud L sostiene bloques con masas M1 y M2 en las dos posiciones, como se muestra en la figura. La viga descansa sobre dos bordes afilados. ¿Para qué valor de X la viga se equilibra en P tal que la fuerza normal en O es 0? Bueno, nos dicen que primero vamos a hacer, así como para iniciar los ejercicios, el DSL de la barra, porque en esa es la que vamos a trabajar, en realidad la viga. Así que voy a dibujar la viga, o me quedo chueca. Imaginen que está recto. Ya. Ya, dice que la viga descansa sobre dos bordes afilados. Es decir, que descansa y no hay una reacción. O, ¿cómo le dicen? A donde le da la posibilidad de girar. Cuando sale eso es cuando hay dos fuerzas. En este caso, como dice que descansa, solamente va a haber una reacción que va a ser la viga a la, o sea, los bordes afilados, o los dos cositos, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman, los puntos de apoyo a la viga. Entonces estas fuerzas van a ir hacia arriba. ¿Ya? Vamos a ponerle N1. Esta va a ser la viga 1 y esta la 2. Ya, y la 2, este va a ser nuestro centro, y la 2 está aquí. Ya. Otra cosa que hay que considerar es que la viga tiene una masa. Por lo tanto, aquí hay una fuerza peso que hace la viga, que siempre va a estar a la mitad. Siempre, siempre. Aquí. A donde dice centro de gravedad, que es eje, ahí va el peso de la viga, que la vamos a llamar mv, masa de la viga, por G, por la gravedad. ¿Ya? Ahora tenemos dos masas. Estas dos masas van a ejercer una fuerza hacia abajo por sus pesos, por la fuerza peso. M1 está aquí, que va a ser la masa de la viga 1 por G, y esta está acá, M2 por G. Si tienen alguna duda, me interrumpen nomás, no hay otra. Ya, ahora que tenemos el DCL listo, voy a poner el O acá. El O, aquí va el P. Y este es G. Ya, nos preguntan para qué valor de X, o sea, la distancia que hay aquí. Voy a ocupar otro color para que se entienda.
aquí, este X, o esta distancia y de acá, ¿para qué valor de X de la viga se equilibra P tal que la fuerza normal en O es cero? Entonces, nos están diciendo que la fuerza normal en O es cero. Es decir, el punto de apoyo en la viga 1 va a ser 0. Esto normal es igual a 0. ¿Ok? Y que la viga se equilibra en P. Es decir, que aquí vamos a hacer el torque en P. Eso es lo que no quiere decir el problema. Entonces, el torque en P, la sumatoria de todo el torque, tienen que ser igual a 0 en P, en función de P. Entonces, la fuerza que ejerce la masa 1, la masa 2, el punto de apoyo, más la fuerza que tienen que ejercer esta, tienen que ser 0, con una cierta distancia, que es el brazo. Entonces vamos por el primero, que va a ser la del cuerpo, la de la masa 1. La masa 1, para encontrar el brazo, es de donde inicia la fuerza hasta el punto de apoyo, que es P. O sea, toda esta parte de aquí. ¿Ok? Y esta parte de aquí es, según el dibujito, es L medios más D. Entonces, M1 es 1. G por el brazo, que va a ser L medios más D. Más, ahora vamos por la masa de la viga, que es la masa, la fuerza peso de la viga, por el brazo, que sería toda esta distancia. Y según el texto, o sea, el dibujito es D por D. Menos, o sea, más, voy a ponerle más. Voy a ponerle todas más y de ahí vemos el sentido. Me falta algo. N2. Ah, sí, ya. N2, N2 como está en P, no va a ser torque. ¿Por qué? Porque aquí debe existir una distancia y perpendicular a la fuerza. Y como la fuerza se encuentra justo en el punto del eje de giro, no hay distancia, no hay brazo. Entonces la multiplicación 0 por algo va a ser 0. O sea, no hay, no existe. No es que no exista, pero no va a ejercer algún movimiento que haga rotar esta viga en este punto, en P. ¿Ok? Entonces, el punto de apoyo 2 no va a haber torque. Y la masa 2 sí va a ser torque. ¿Por qué? Porque hay una distancia X, según el dibujo que tenemos aquí, hay una distancia X, que ese sería nuestro brazo. Entonces lo vamos a copiar. M2 por G, por el brazo que era X. Y todo esto tiene que ser 0. Bueno, como ven, tenemos tres términos, que sería la de la masa 1, o sea, el peso 1, el peso de la viga y el peso de la masa 2. Estos tienen un término en común, que es G, que es la aceleración. Entonces vamos a simplificar este término. Disculpa, Dime, ¿por qué el peso de la viga es D? Ahí me ¿por perdí. qué el peso de la viga, este, por qué está multiplicado por D? ¿Eso? Sí, ¿Por qué? Porque el peso de la viga siempre va a estar a la mitad de la viga. Y aquí está nuestro centro de gravedad, que lo indica el dibujo, ¿cierto? Y el texto, o sea, el dibujo mismo te da también la distancia que hay entre el centro y P, que es D. ¿Se nota en la imagen, no? sí. Ya ese va a ser nuestro brazo. ¿Por qué? Porque si bien la fuerza va hacia abajo y forma un ángulo de 90 con toda esta distancia, ese es nuestro brazo. ¿Se entiende? Sí, vale, gracias. Ya. Sigo entonces. ¿Qué estaba haciendo? Ah, estaba simplificando el término en G. Entonces va a quedar la masa 1 partido en L medios más D, más el peso de la viga, o sea, la masa de la viga por D, más
M2 por X igual a 0. ¿Para qué valor de X la viga se equilibra en P tal que ya hay que despejar X? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, despejamos X, vamos a correr este término a la derecha y nos va a quedar M1 L medios más D más MD por D igual a X por la masa 2. Ya, llegamos a ese término. Ahora lo único que tenemos que hacer es despejar X, que va a ser todo este término, M1, L medios más D, más M de la viga, la masa de la viga, por D, partido, o en una paréntesis, M2. Oh, qué feo. Ahí sí. M2. Ya, y eso sería todo. Ahora, no sé, como para reducir más los términos que hay aquí de esta respuesta, no sé si notan que estos dos términos de aquí tienen el D en común. Entonces podrían factorizar. O primero resolver este paréntesis y de ahí factorizar por D. Una manera de simplificar la respuesta. Se lo voy a hacer igual, ¿ya? Que vamos a resolver primero el paréntesis. Va a ser igual a M1 por L medios más M1 por D más MB por D. Me equivoqué. No está. Partido en M2. Y aquí factorizamos por D. L medios más D M1 más MB. Partido en M2. Y ahí una manera más simple de responder. Es lo mismo, solamente que cambian los datos, el orden de los datos. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, chicos? ¿Chicas? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Todo entienden? Ya, si tienen alguna duda, me dicen nomás, me interrumpen. Y eso. Los que están llegando, por favor, pueden colocar su correo en el chat institucional, por favor, para mantenerlo en la lista. Ya. Ejercicio 2. Niels empuja a su hermana Camille, voy a decir Camila ya, en una carretilla cuando la detiene un ladrillo de 8 centímetros de alto, como se muestra en la figura. El manubrio de la carretilla forma un ángulo de 15 grados bajo la horizontal. Sobre la rueda, que tiene un radio de 20 centímetros, se ejerce una fuerza hacia abajo de 400 newtons. ¿Qué fuerza debe aplicar Niels a lo largo del manubrio para apenas comenzar a pasar la rueda por el ladrillo? O sea, esto tiene que subir, tiene que pasar el ladrillo. ¿Y cuál es la fuerza, magnitud y dirección que el ladrillo ejerce sobre la rueda justo cuando la rueda comienza a elevarse sobre el ladrillo? Ambos incisos A y B supongan que el ladrillo permanece fijo y no se desliza sobre el suelo. Ya. Para empezar, antes de empezar con el ejercicio, si tienen alguna duda me dicen nomás, porque aquí es como puro concepto, la verdad, lo que les voy a explicar al principio. Ya. Tenemos la rueda de la carretilla, porque la rueda de la carretilla es la que tiene que pasar el ladrillo. Y este va a ser nuestra situación de estudio, ¿ok? Chiquillos, ojalá coloquen su correo institucional en el chat, solamente lo ha colocado uno, porfis. Ya, la rueda es la que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que el ladrillo va a ejercer una fuerza
de reacción contra la rueda. O sea, nuestro ladrillo. Ok. Ahí no puedo escribir. Ahí sí. No. Ahí sí. Ya, este va a ser nuestro ladrillo. Tiene una altura H de 8 centímetros. ¿Ok? La rueda tiene un radio de 20 centímetros. Esta va a tener un radio que R va a valer 20 centímetros. Van a colocarlo ahí. Y sobre la rueda se ejerce una fuerza hacia abajo. O sea, aquí va a haber una fuerza. Lo voy a colocar de otro color. Aquí. Oh, qué chueco me salió. Aquí. Esta. Esa fuerza es de 400 newtons. ¿Ok? ¿Y qué me falta? Ya. Y me falta la fuerza que necesita Neil a lo largo del manubrio. La fuerza que debe aplicar a lo largo del manubrio para que la rueda pase el ladrillo. Es decir, esta rueda va a girar en este punto, que lo tengo aquí, le voy a decir A. En el punto A, esta rueda tiene que hacer esto, así como moverse. ¿Cachai? Tiene que quedar aquí arriba, aquí. Entonces, lo que va a rotar con respecto a va a ser toda la rueda. No, no que la rueda va a girar. No nos vamos a centrar aquí, sino que en este punto A. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos sacar la fuerza? Bueno, aplicando torque, pero en este punto A. Entonces, todas las fuerzas que estén implicadas en la rueda y en el ladrillo, se podría decir, hay que tratar de hacerlas respecto a este punto, el A. Y me falta la fuerza que hace Nex, por dibujar. Como el manubrio aquí se muestra que va como justo al centro de la rueda, la voy a dibujar aquí. Ahí. Esa va a ser la fuerza que va a hacer Niels. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Ah, y aquí va a haber una fuerza de reacción que le había dicho delante. Esto. Una reacción que va a hacer el ladrillo. Ya. ¿Cómo calculamos el torque del punto A? Es una gran pregunta. ¿Cómo podemos calcular el torque con respecto a? Bueno, primero tenemos que determinar que la reacción, la fuerza que va a hacer en la reacción que hay entre el punto de la rueda y el ladrillo no va a ejercer torque. ¿Por qué? Porque no hay brazo. O sea, la fuerza nace justo en el eje de giro. Entonces esta fuerza no nos va a importar. Pero sí el resto, pues, la fuerza de que hay hacia abajo, esta fuerza, si la prolongamos a tal punto de que exista un ángulo de 90 aquí, encontramos el brazo que hay entre la fuerza y el eje de giro. Entonces, vamos a asumir que esta fuerza, por nuestro brazo, que va a ser esta distancia, y esta distancia no la conocemos, así que la vamos a determinar como A. ¿Ok? Va a ser A. La fuerza esta prolongada y aquí está el brazo, el eje de giro. Y ese lo define como A. ¿Para qué sentido va? Bueno, como este va a ser nuestro eje de giro, esta fuerza va a hacer que la rueda gire así. O sea, va a ser antihorario y eso es positivo. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a analizar la otra, la fuerza que tiene que hacer Nex. ¿Cómo encontramos esta fuerza? Bueno, la fuerza va directo al punto y tiene que llegar a la. Quizá, mira, me quedo así como justo, justo en la línea, pero a lo mejor aquí en el dibujo no es así. Quizá la fuerza me quedó así. Este va a ser nuestro radio, para que no se confunda que es la misma línea.
¿Ok? Bueno, eso. ¿Cómo podemos calcular el brazo que va a tener esta fuerza? Bueno, lo mejor sería descomponerla, que va a haber una fuerza aquí, una componente X y una componente en Y. ¿Ok? Entonces, si hacemos lo mismo que hicimos con esta de 400, la prolongamos, la fuerza que ejercen Niels con el I, va a ser el mismo brazo, A. Entonces voy a ponerle más por mientras, FI por A. Bueno, y el sentido es el mismo antihorario, igual que la fuerza de 400. Y la componente en X también la vamos a prolongar y vamos a encontrar que esta distancia que hay aquí va a ser nuestro brazo. ¿Por qué? Porque aquí hay un ángulo de 90. Ya. ¿Cómo podemos calcular ese brazo? O sea, esa distancia que hay ahí. Bueno, si todo esto es desde el punto al piso en nuestro R y nuestro R vale 20, esta distancia aquí, entonces sería R menos la altura del ladrillo, que son 8. Entonces aquí va a haber una altura de 16. No, pues 12. 12. 12 centímetros. Vamos a pasarlo a metros, sí, porque es mejor que bajar con metros. Van a ser 12 metros. Entonces va a ser nuestra componente en X, Fnx, por el brazo, que va a ser este de aquí, que es 0,12 metros. Y esto es igual a 0. Ya tenemos nuestras tres fuerzas. ¿Qué es lo que no tenemos o qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular la fuerza que va a ejercer Niels, que es Fn, y tampoco tenemos el valor de A. Entonces calculamos el valor de A. Ahora, ¿cómo podemos calcular el valor de A? Bueno, fácil. Tenemos este triángulo, que este es el punto A, el centro de la rueda, y un punto aleatorio que es justo donde se nos forma el ángulo de 90. Aquí. Pongámosle C. Este va a ser nuestro punto C. ¿Cuánto vale este? Bueno, este es el radio de la rueda, R. Este lo llamamos A, y esto recién lo calculamos que era los 0,12. Podemos aplicar Pitágoras, ahora que A cuadrado más 0,12 al cuadrado es igual a R. R también lo sabemos que es 20. Vamos a cambiarlo aquí. 20. ¿Ya? Entonces despejamos A, va a quedar 20 al cuadrado más 0,12, 20. Esto es 0,2 metros. Pasarlo a metros, 0,2 cuadrado. 0,2 al cuadrado más 0,12 al cuadrado. Aplicamos raíz, va a quedar a raíz de todo lo que tenemos aquí. Eso es un 2. 2, 2. 0,12 al cuadrado. Y el A nos va a dar 0,16. Esa es la distancia que hay aquí entre la rueda, el origen de la rueda, y donde choca con el ladrillo. Entonces, y nuestro F vale a 400, porque aquí no dice lo enunciado. Entonces ponemos 400 por A, que son 0,16, más FNI. Bueno, ¿qué es FNI? Acá nos hablaban de que el manubrio de la carretilla formaba un ángulo de 15 grados. Entonces, la fuerza que va a haber aquí entre el punto va a haber de 15. Entonces,
para calcular la componente, si es que todavía les cuesta, para calcular la componente es pura práctica igual. ¿Dónde la puedo hacer? Aquí. No, para otro lado. No. Ya. Esta es Fn. Estas son sus componentes. Fni y Fnx. Si escuchan un camión en la basura, lo siento. Y aquí está el ángulo de 15 grados. ¿Cómo calcular cuál saber es coseno o seno de cada componente? Bueno, yo lo hago así, lo asimilo así. Que si el componente está al lado del ángulo, es coseno. Entonces, Fnx va a ser igual a la magnitud Fn por el coseno de 15. Y lo mismo sería para Fni. Como está al frente del ángulo, es seno. Se ocupa el seno. Entonces sería la magnitud por el seno de 15. ¿Ya? Entonces, reemplazamos nuestro Fni por el valor calculado. ¡Ay, qué hice! ¡Borré todo! ¡No! No puede ser. Borré todo. ¿No hay alguna manera de recuperar todo lo que hice? ¡Qué triste! Escucha la lecera. Ya. Voy a volver a escribir la ecuación. ¿Iban entendiendo hasta ahí o no? Si me pueden decir. Sí. ¿Sí? Pucha, la lecera, voy a hacer el circulito, no. Pero ¿tienen alguna duda? Cosas así, por el estilo. Este era nuestro. No, nada. Pregúntenme nomás. Encima nos vamos, parece que nos vamos a tener tutoría hasta mucho rato después. CSV. Y este era nuestro punto A. H igual a 8. Ay. Estábamos calculando nuestro triángulo. Ya, entonces el torque. El torque no. Teníamos que... Era F por A más FNI por A menos FN por... Uy, no me acuerdo cuánto valía esto. 12 creo. 0,2. Ya. Ya era 0,16. Eso es lo que teníamos. Pucha, la lecera aburre todo. Estábamos reemplazando. Bueno, el F ya lo sabíamos, que era 400 según el problema. Por A, que era 0,16, más Fn, bueno, Fni era igual de la línea. Aquí. Está al frente y ahí está los 15. Entonces, Fn por el seno de 15 y Fnx, Fn por coseno de 15. Igual es Fn y cosas así, yo les pongo el nombre, o sea, si ustedes quieren hacer el ejercicio de nuevo, le pueden poner el nombre que ustedes deseen. Seno de 15 por 0,16 menos, bueno, el Fnx, como está aquí el punto de giro, desde donde nace, o sea, donde empieza, esta fuerza va a hacer que rote así, horario. Entonces por eso es negativo. No me acuerdo si lo había explicado antes. Pero eso. Por eso es negativo. Ya, Fn por el coseno de 15.
Ya. Entonces, ahora tratamos de despejar el Fn para saber cuánto vale la fuerza que tiene que ejercer para que la rueda pueda girar. Es como la fuerza mínima en realidad. Entonces, podemos factorizar aquí por Fn. Va a quedar los 400 por 0,16 más Fn seno de 15 por 0,16 menos el coseno de 15 por 0,12. Despejamos Fn y Fn nos va a quedar así. Menos 400 por 0,16 partido en ese paréntesis de arriba. Por 0,16 menos coseno de 15 por 0,12. Y esto nos va a dar que Fn va a ser igual a 859,6 newton. Esa es la fuerza mínima que debe aplicar Niels para que la rueda pueda pasar por arriba del ladrillo. Esa es como la mínima que puede hacer. Si es más, bueno, pasa. Si es menos, no va a pasar. Era para que se pueda mover la rueda con respecto a este eje. Ya que tenemos la lista, ahora vamos por ¿cuál es la fuerza, magnitud y dirección que el ladrillo ejerce sobre la rueda? Justo cuando la rueda comienza a elevarse sobre el ladrillo. Es decir, nos preguntan por la reacción que hace el ladrillo sobre la rueda. Esta reacción iría así. Esta sería nuestra reacción. Entonces hay que calcularla. ¿Cómo la podemos calcular? Aplicando la segunda condición o primera, una de las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido, que es la suma de, ¿cómo se llama? La suma de fuerza. A jugar malo. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerza con respecto al eje X, pero en realidad voy a hacer la suma de fuerza de todas para que para que identifiquen todas las fuerzas que existen. La suma de fuerzas deben ser igual. O sea, la fuerza F, esta que vale 400, más la fuerza de Niels, más la reacción. Porque esas son las fuerzas que hay en este problema. Tienen que ser igual a 0. Ok, entonces, la hacemos la del componente X. Tienen que ser igual a 0. ¿Qué hay en X? Bueno, tenemos la reacción aquí de Fnx y la reacción de R, para el otro sentido, que sería Rx. Tenemos Fnx menos Rx es igual a 0. Y en Y tenemos Fni más, en realidad es menos, porque van hacia abajo. Es menos F, que sería los 400, más los RI. Y como ya sabíamos el valor de Fn, que lo habíamos calculado, que son los 859, entonces podríamos calcular la reacción en X. No tengo espacio aquí. Voy a borrar eso ya. Ya. Aquí despejamos Rx, que va a ser Fn. Y como está al lado del coseno, o sea, al lado del ángulo es coseno. Entonces sería F por coseno de 15. Y esto lo habíamos calculado antes, que eran los 859,06 por el coseno de 15. Y esto nos va a dar un valor de 829,06.
22,788 newton. Nunca se le olviden las unidades. Y despejamos RI, estos son los 400, y esto es la componente I. Entonces despejamos, va a quedar que RI va a ser igual a F, en realidad voy a poner los 400 al tiro. 400 más Fn por el seno de 15. Y esto nos va a dar un valor de, ¿dónde lo tengo? Acá. 622,34. Y ahí tenemos el valor de las dos reacciones. Bueno, ¿cómo pueden escribir esta pregunta? Pueden sacar el módulo de esto, que sería así, igual a Rx cuadrado más Ri, y encuentran la magnitud, o sacan el ángulo que hay. Voy a limpiar un poquito aquí. Ya. Aquí hay una reacción. Y necesitamos la magnitud y la dirección. Bueno, sabemos los componentes. Ahora podemos sacar el módulo que nos va a dar. Eso les debería dar. Ay, yo ocupé el destacador. Eso nos debería dar 1137,24 newton. Que es este valor al cuadrado, los 829 más los 622 al cuadrado, y le sacamos la raíz y nos va a dar esto. Esa es la magnitud que tiene la reacción. Esta. ¿Cuál es la dirección? Bueno, podríamos escribirlo como I tongo y J tongo, o como también sacar el ángulo que hay aquí, el ángulo que existe, que no sabemos cuál es. ¿Y cómo se puede sacar el ángulo? Bueno, la tangente de ese ángulo es la reacción de I partido en la reacción de X. O sea, el cateto opuesto partido por el adyacente. El opuesto partido por el adyacente. Hacen arcotangente, no sé si ustedes saben eso, yo creo que sí. O tangente a la menos 1. Para saber el ángulo. El ángulo les tiene que dar tangente a la menos 1, o no alcanza. Ahí. De RI partido en RX. Y esto le va a dar un valor de 36,9 grados. O sea, pueden justificar un problema así diciendo, pucha, tiene un ángulo de 39,9 grados hacia arriba, inclinado, o sea, hacia arriba, de la horizontal, hacia la izquierda. Es una manera de justificar. Y eso en realidad era el problema. ¿Tiene alguna duda? ¿Se entendió? Muy desordenado. Igual le voy a subir esto más ordenadito. ¿Me pueden comentar algo, por favor? En el chat. No, yo nada, ninguna duda. ¿Ninguna duda? No, yo tampoco. No, se entendió todo de verdad. Tengo a 3 personas con el correo institucional. Si me pueden poner su correo institucional en el chat, por favor, para ponerlo en la lista. Bueno, eso en realidad era el ejercicio. Igual tengo otro, pero es más sencillo. Es como lo que vimos en la tutoría pasada. Que igual lo podríamos hacer, no sé cuánto tiempo me quedó. Ya, ¿qué dicen ustedes? ¿La hacemos o la paso? No sé, yo digo que sí. No sé qué era lo demás. Ya, la voy a hacer igual. Ya, una viga horizontal, uniforme con una longitud de 8 metros y el peso de 200 newton,
se une a la pared mediante una junta articulada. Ya, bueno, aquí es claro que, como dice articulada, aquí hay una reacción horizontal y vertical. En su extremo lejano está sostenido mediante un cable que forma un ángulo de 53 grados con la viga. Una persona de 600 newtons está de pie a 2 metros de la pared. Encuentra la tensión en el cable, así como la magnitud y dirección de la fuerza que ejerce la pared en la viga. Bueno. El ejercicio, primero, bueno, como le había dicho antes, siempre partir con el de cero. Este va a ser la viga, la tensión, que es de 53 grados. La persona, vamos a dibujar la persona aquí, el peso de la persona. Y las dos reacciones que le comentaba antes, la reacción en Y y la reacción en X. Ya. Me falta algo, la masa. La masa del peso de la viga que va a la mitad, como le había dicho antes. El peso de la viga por G. ¿Ya? Vamos a poner el valor como corresponde aquí. ¿Cuánto es el de la persona? Una persona de 600. Entonces, ahí está. Ya. Bueno, encuentra la tensión del cable como la magnitud. Bueno, es sencillo, podemos calcular la tensión al tiro con el torque. Podemos aplicar torque. Sí. Entonces, aplicamos torque en las reacciones, porque como no tenemos el valor de las reacciones, sí tenemos el de la persona y el de la masa de la viga, que era 200. Entonces, aplicamos torque en el punto de reacción. Torque, voy a ponerle O para que se entienda. La sumatoria de torque tiene que ser 0. Bueno, partimos con el de la persona. De la persona, nuestro brazo va a ser desde O hasta donde termina o donde inicia esta fuerza. Va a ser toda esa distancia. Y dice que esta persona está de pie a 2 metros de la pared. O sea, va a ser los 600 por 2. ¿Ya? Esto va a girar. ¿Cómo va a girar? Va a girar en torno horario. ¿Por qué? Porque como está al lado derecho y esto va a rotar, va a girar en modo horario. Bueno, yo hacía eso en las pruebas para identificar cuál era horario o antihorario, si a alguno les cuesta. Entonces, este valor va a ser negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque horario. Siempre toman el sistema de referencia así. Que el antihorario es positivo. ¿Qué pasa con la masa, con el peso de la viga? Bueno, lo mismo, va a ser horario, no antihorario, horario, negativo. Y nuestro brazo va a ser desde el origen hasta la mitad. ¿Por qué? Porque con la viga comentado antes que el peso siempre iba a estar a la mitad de la viga. ¿Y cuánto mide la viga? Mide 8. Entonces la mitad va a ser de 4. Entonces va a ser el peso, que son 200, igual a 200. 200 por 4. Y la tensión va a ser un giro antihorario, así. O sea, va a ser positivo. ¿Y qué componente de la tensión hace torque? Bueno, la componente Y. ¿Por qué? Porque como la componente X, esta X, va directo al eje de giro, directo, no hay brazo, no existe una distancia que los separe. Por lo tanto, no hace torque. El que hace torque va a ser TI, la componente I. ¿Y cómo calculamos TI? Bueno, sencillo, como le había dicho antes. Si TI está al frente del ángulo, es seno. Entonces sería el T por el seno de 53. ¿Ok? Entonces aquí sería T por el seno de 53. Botón 5. El seno de 53
por el brazo. Y como está en la punta, de nuestra viga, va a ser los 8 metros. Y esto es igual a 0. Entonces, de esta manera, calculamos todo esto y vamos a sacar la tensión. Entonces, esto nos va a dar 1200 menos 800 más T seno de 53 por 8. Esto como está restando, vamos a pasarlo al otro lado sumando, ¿ya? Por los 8 es igual, esto suma 2000. Entonces T va a ser igual a 2000 partido en seno de 53 por 8. Y esto nos va a dar 313,3 newton. Y eso es la magnitud de T, de la tensión. La dirección, bueno, como les comentaba antes, las pueden escribir como, ¿cómo se llama? Como vectorial, con I tongo, J tongo, que sería calcular las reacciones aquí. T coseno de 53, que esto nos va a dar los 313,0 por el seno de 53, nos debería dar de... Ah, no, pues esperen. La magnitud. Ah, bueno, sí, igual puede. Ya. Pueden sacar la tensión, la componente en realidad. Pero en realidad es como para rellenar el ejercicio si es que se lo hacen en alguna prueba o cosas. No había calculado eso, así que no los tengo listos. 49,9 y el otro es 0. Vamos a ver cosas. Y nos va a dar 188. Bueno, escribe. 38. Ya. Y ¿qué nos piden? La fuerza que ejerce la pared de la viga. O sea, nos piden los valores de la reacción. ¿Cómo podríamos sacar eso? Bueno, con la segunda condición, que ya hicimos la primera, la del torque, hacemos la segunda con la sumatoria de la fuerza. Que en X sería la de Rx menos Tx igual a 0. Y la sumatoria de los en el eje Y igual a 0. Que sería Ri menos los 600 menos los 200 más Ti, que sería ese valor. Ti. Y eso. Despejamos. Como Ti ya lo sacamos, concluimos que Rx es el mismo valor que este. 288,38. Y aquí despejamos de Ri, que nos va a quedar esto restando suma 800. Entonces sería los 800 positivo menos el Ti. Y Ti era ese valor. Nos va a quedar que Ri es igual a los 50,003. Bueno, la dirección lo mismo que les digo. Pueden colocarlo así como el vector de R es igual a 188,38 y tongo más los 500,003 J. O pueden sacar el módulo, que el módulo va a ser la reacción en X al cuadrado, en Y. En realidad esto les digo para que tengan la respuesta completa.
no le resten punto porque no terminaron bien el ejercicio como me pasó a mí. Esto le va a dar 581,371 newton, que es este valor al cuadrado más este valor al cuadrado y le sacan raíz. Esto es un 8. Y le va a dar ese valor. Sería la magnitud de la reacción. Y eso, chicos, no sé, le podrían sacar el ángulo y notan que la respuesta es como más completa. Pueden decir que va hacia la derecha con un ángulo de elevación de, no sé cuánto es, pero pónganle 30, no sé, como para justificar. Y eso, no sé si tienen alguna duda, si les quedó más claro el concepto, o es muy fácil lo que pasé. O sea, yo creo que está bien. Hoy día la profe, eso sí, hizo una cuestión con la Catongo y ahí como que yo morí. Ah, ya, pero eso es calcular torque en sí. Por ejemplo, si yo te pido cuál es el torque que hace la tensión, o por lo menos la masa, no sé, uno dice ya, que es el torque, voy a colocarlo de otro color, sí, que es la catongo. Ya, el torque que hace la masa de la viga va a ser el valor de la fuerza por el brazo, que aquí era 4. Ya, esto es newton metros, catongo negativo. Catongo negativo. ¿Por qué es catongo? Porque aquí, como lo muestra la imagen, está en 3D. Por eso puse esta imagen en 3D. Para explicar. El producto cruz siempre hay un vector que va a haber entre un vector. Va a crear así como otro plano, por decirlo así, pero en realidad es Z. Este puede ser X, este puede ser Y, un Y. Y el eje de giro siempre va hacia arriba o hacia abajo. Va a ir totalmente, va a ir fuera de nuestro plano donde siempre dibujamos, que es 2D, así, que siempre decimos que nuestro eje de giro es así, o sea, nuestro sistema de referencia. Bueno, el eje de giro va a salir de nuestra pantalla y ese va a ser nuestro catongo. Cuando hablamos de torque, ¿cuál es el valor del torque de, no sé, de esta flecha? Es tanta magnitud, newton metro, catongo, para decir a dónde va, a qué sentido va nuestro eje. Puede ser menos catongo o más catongo. Si es menos, va hacia adentro. Y pucha, si le han pasado vectores o alguna representación, cuando sale en nuestra pantalla o va hacia arriba, lo representan por un punto. Y si va hacia abajo o hacia atrás, aquí como lo dibujé, lo representaron con una X. No sé si te logré imaginar el torque que hace. A veces hablan de la mano derecha, para identificarlo con la mano derecha. No sé si te pude ayudar en algo. La regla de la mano derecha es una cosa como que cuando se cierra la mano era la dirección, ¿o no? ¿El sentido? Sí, exacto. O sea, tú decís ya, mi mano va a estar aquí justo en este lugar y mis dedos van a apuntar a donde apunta esa flecha. Entonces yo voy a cerrar mi mano. Si mi mano cierra bien o sigue como la flechita, hacia la izquierda me refiero, con que los dedos se van hacia la izquierda según la flecha, es positivo. Si, por ejemplo, la fuerza de la reacción no podéis cerrar la mano porque el vector va hacia el otro lado, significa que tu eje de giro va hacia abajo. Tenéis que dar vuelta a la mano para poder girar. ¿Cachai? Una cosa así. Chao, que te vaya bien, Renata. ¿Se entiende? Sí. Sí. Oh, prendí la cámara por accidente, perdón. Sí, se Ya, entiende. ya, Entonces el bacán. catongo es cuando está en el eje. Rico. Ay, gracias. Está grabado, imbécil. Sí, de hecho sí.
Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Voy a dejar de grabar ya, para que Ya.